¿Qué tal? ¿Qué tal? De nueva cuenta, con el gusto de estar juntos compartiendo lo que es la palabra de nuestro Señor. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Gracias a todas las personas que están dando el like a esta página de YouTube, a la página de Facebook, a la página de Instagram. Muchas gracias porque eso nos ayuda a seguir compartiendo la palabra de nuestro Señor. Hoy tenemos un mensaje bastante fuerte, bastante hermoso de parte de nuestro Señor que habla completamente de lo que son sus promesas de restauración. Y bueno, vamos a empezar a ponernos en la presencia de nuestro Señor. Recuerda que no es una casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Recuerda que el Señor te está hablando y ha escuchado tus oraciones, tu ruego, tu clamor. Y recuerda que toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Te saluda este siervo inútil e ignorante, Gerardo González, el siervo inútil, y vengo a rogarle al Señor que esta palabra sea de bendición para ti, para tu casa. Vamos a empezar. Padre, Rey Todopoderoso y Eterno, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, Señor, de hablar, Rey Todopoderoso, Padre, en tu santo nombre, Señor. Vengo a rogarte y a suplicarte, Señor, me des la oportunidad de hablar tu palabra con autoridad. Y a partir de este momento, Señor, yo pido perdón por toda cosa contraria a tu Santo Espíritu, desobediencia, suciedad o rebelión, que sin saberlo, Señor, Rey Todopoderoso, hayamos hecho. Santo Padre, Señor, que pudiera ser un estorbo para que estas personas reciban de tu gracia preciosa. Señor, en este momento yo me limpio, Señor, y Todopoderoso, Padre, Señor, con tu sangre poderosa y preciosa, colocándome la armadura de Dios, la capa, la corona, la voz de bocina y el cinturón de la verdad. Y vengo a rogarte y a suplicarte, Señor y Todopoderoso, para vengan tus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, seres vivientes, ojos que todo lo ven y carros de fuego a nuestro alrededor y a nuestro favor. Vengo, Señor, a rociar la sangre poderosa de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, sobre todo cableado eléctrico, sobre toda tubería, sobre todo aire interior, exterior, sobre todo líquido y todo pasillo, arriba, abajo, norte, sur, este y oeste, y en el nombre de Jesús, con la espada del Espíritu, con la autoridad que me ha sido dada a partir de este momento, yo corto toda comunicación demoníaca del exterior al interior, del interior al exterior, y toda comunicación entre demonios. Asimismo, en el nombre de Jesús, vengo a clamarte y a suplicarte, Señor, que toda persona que haga la confesión de fe, Señor, en este momento, sea donde sea, en el lugar que sean, Señor, y en el tiempo que escuchen este mensaje, Señor, reciban, Rey Todopoderoso, esa oportunidad, Rey Celestial y Todopoderoso, Padre, Señor, de libertad, de restitución, de restauración, Señor, porque sabemos que el enemigo está muy activo, Señor, pero también tu ejército, Padre, estamos listos para la batalla, y tú jamás pierdes una pelea, Señor. Y en el nombre de Jesús, a partir de este momento, ha llegado el momento, tú que escuchas este mensaje, y aprovecho a saludar a toda la gente que nos escucha en El Salvador, en Perú, en Colombia, en la zona de lo que es Nuevo León, la zona del Valle de Texas, en Alabama y en todas las partes donde se está transmitiendo y repitiendo este mensaje, en distintas estaciones de radio. Le damos gracias al Señor por esas vidas y por los instrumentos y las personas que está utilizando para poder retransmitir este mensaje, que este mensaje lleva fuego del cielo. A partir de este momento, Señor y Todopoderoso, te suplico, escuches la oración que va a hacer cada persona que hoy hace esta confesión de fe. Y no importa si lo estás escuchando apenas este mensaje, no importa si vas llegando, no importa si estás en un coche, una camioneta, en tu casa, donde sea, en el nombre de Jesús hay poder. Y es momento de empezar y ponernos en su presencia y decir, Señor y Todopoderoso, Padre, vengo a pedirte perdón y te pido otra oportunidad. Y dices yo y dices tu nombre. Y en este momento dices, yo reconozco que he pecado, que he fallado, que he caído en errores, en hipocresía o en comodidad o simplemente me he desconectado de tu presencia. Hoy reconozco, Señor, que yo necesito de tu ayuda, Padre, y vengo a decirte que no retrocederé, que no te volveré a fallar. Hoy necesito, Señor y Todopoderoso, que tú me respondas, Padre. Y escucho este mensaje, Señor, y a partir de este momento yo reconozco que tú, Jesús de Nazaret, te hiciste carne, que tú habitaste entre nosotros y que tú moriste en la cruz por mí, que tú resucitaste al tercer día y que hoy estás vivo y estás sentado a la derecha del Padre, que tú vas a volver por tu iglesia y que tú vas a volver por mí. A partir de este momento, Señor, yo te declaro como mi único Señor y mi Salvador, como mi Maestro, y que te obedeceré, que buscaré consagrarme, que buscaré corregir, Señor,
que limpiaré mi corazón, Padre, Señor, y te daré gracias, Padre, y te serviré como testimonio con mi vida. A partir de este momento, Señor Jesús de Nazaret, tú eres mi Señor y mi Salvador. Y repites conmigo también esta parte, dices yo y dices tu nombre. Renuncio a toda cosa ajena o extraña al Santo Espíritu de Dios y a la Santa Palabra de Dios, que haya estado sobre mí hasta este instante. Yo le entrego a mi Señor Jesús el control de mi alma, cuerpo y espíritu. Gracias, Señor, te doy por esta libertad. Amén, amén y amén. Y a partir de este momento el Señor toma control y déjame orar por ti. Tú respira nada más hondo. Rey Todopoderoso y Eterno, Padre, en este momento, Señor, te doy gracias, Padre. Y en el nombre de Jesús, a partir de este momento, escúchame tú toda cosa contraria al Santo Espíritu de Dios que hayas estado hasta este instante en las personas que han hecho esta confesión de fe. Tienes que obedecer en el nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús a partir de este momento quedas atado y revocado y cancelado Satanás, la bestia y el falso profeta. Todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual de maldad de región celeste y todo gobernador de las tinieblas. Asimismo todo príncipe de la potestad de los aires donde operan los hijos de la desobediencia. Y en el nombre de Jesús vengo a inhabilitar y a cancelar, incluyendo consecuencias y escenarios pasados, presentes y futuros, y a todo brujo, bruja, hechicero, santero, satanista, babalao, tatacongo, orisha y todo aquel que adore a la muerte. Y en el nombre de Jesús, a partir de este momento, yo coloco la lámpara de tu palabra, Señor, la perla de gran valor en cada hogar y en cada lugar donde se esté escuchando esta oración. Y en el nombre de Jesús llegan ángeles danzantes y coros celestiales y son los chofares, porque se está declarando victoria en el poderoso nombre de Jesús. A partir de este momento, toda cosa contraria al Santo Espíritu de Dios es cancelada y revocada. Quito el estorbo en el nombre de Jesús. Y Padre y todo, por eso ven y glorifícate, Señor, y pon fuego en nuestros labios para que sea tu santa palabra a través de tu Santo Espíritu quien dé esto en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre, a partir de este momento, recibe ahora esta palabra, tú que has escuchado este inicio de mensaje. Y si vas llegando, te recuerdo, inscríbete en la página de YouTube, inscríbete en la página de Facebook. Es muy importante que estemos ayudando a más personas a recibir lo que es la palabra de nuestro Señor. Y bueno, el día de hoy vengo a decirte un mensaje tremendo que el Señor nos dio. Es algo fuerte, fuerte, fuerte. Y habla claramente el Señor en su palabra de algo que a mí me mueve muchísimo y que el Señor nos lo está dando. Nos lo está mostrando y nos está diciendo qué es lo que viene para con nosotros. Amén. Y el Señor le ha puesto como título a esta prédica, plática o enseñanza, como tú quieras ponerle, Joel 2:25. Todo lo que te fue robado, todo lo que te fue quitado, el Señor lo va a restituir. Pero vengo a hablarte de algo tremendo y al final voy a dar versículos fuertes conforme a la palabra de cómo es el proceso. Porque mira, hay momentos en la vida, y te lo puedo decir con toda claridad, momentos en la vida en el que nuestro corazón está lleno como de un lamento silencioso, de una tristeza silenciosa, o como si nos estuviésemos recriminando por qué tardé tanto, por qué perdí tanto tiempo, por qué tardó tantos años. Y esto es un dolor que pocos se atreven a confesar en voz alta, porque las iglesias hoy por hoy están llenas de religiosidad y donde los pastores no les gusta que les preguntes, no les gusta que los confrontes, no les gusta y no entienden que lo que necesitan hacer es entender con amor a la persona que está clamando y que está preguntando y que está pidiendo una respuesta del Señor. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos callamos y no lo decimos en voz alta, pero lo llevamos en el alma. Esa sensación de que ya pasó el tiempo y que sobre todo se me fueron oportunidades, sueños, se me fueron incluso versiones mejores de mí mismo, así es como lo pensamos, y como que volteamos hacia atrás y vemos que ya pasaron nuestras mejores oportunidades. Y quizá volteamos y vemos un camino lleno de malas decisiones o decisiones equivocadas. Vemos todo el tiempo dinero y cosas que perdimos en vicios silenciosos, o tiempo que perdimos en relaciones tóxicas, o en años de estancamiento espiritual, pero sobre todo con heridas emocionales sumamente tremendas.
Y parece que como si la vida hubiera avanzado para todos y menos para uno. Volteas y ves incluso al que no era el exitoso en la carrera, en la preparatoria o de tu compañero de trabajo, ya lo ves bien posicionado. Volteas y ves para acá otra persona y ves las redes sociales y todos felices, todos contentos, todos tomándose selfies. Y tú dices, bueno, ¿y yo cuándo? ¿Qué me está pasando? Pero mira, tú y yo tenemos que voltear los ojos a las Escrituras, porque hoy el Señor nos está hablando tremendamente fuerte. Porque hay una verdad revelada en la palabra de Dios y que se confirma por la experiencia de quienes han, y te voy a decir una palabra que hoy el Señor te está diciendo, vas a renacer. Vas a renacer, repítelo conmigo, yo voy a renacer, porque estamos siguiendo el ejemplo bíblico de lo que le ha pasado a los grandes hombres y mujeres de Dios. No se trata de estar cargando la culpa, porque Dios no nada más nos perdona el pasado, no. El Señor tiene poder de restaurar lo que vivimos antes. En nuestros mejores momentos, nuestras mejores experiencias, Él tiene todo el poder de hacerlo de nuevo. Porque en el libro de este siervo Joel, en el capítulo 2, versículo 25, está escrito, y dice así, fíjate, os compensaré por los años que fueron consumidos. Qué tremendo está esto, brother. Qué tremendo. O sea, es una cosa que está escrita y por consecuencia va a suceder. ¿Me explico? Es una afirmación, no es una metáfora poética, ni soy un motivador. Yo soy un simple siervo inútil, un pastor. No es un consuelo simbólico, entendamos el punto y tengo que decirte qué es lo que sucede. Es una afirmación del carácter, sobre todo, y la palabra que voy a aplicar ahorita es el carácter redentor de nuestro Padre. Es un carácter redentor. Él no solamente nos ayuda a seguir adelante, Él tiene el poder de transformar lo que se perdió en una cosecha abundante de un momento a otro. Y lo que parece que fue desperdiciado para nosotros, mira, lo que pasa es que por gracia divina se convierte en un terreno fértil para algo muchísimo más grande, mucho más importante, mucho mayor de lo que antes tú y yo imaginamos. Entendamos este punto y vamos a posicionarnos ahí, ¿ok? O sea, entendamos que la restauración no ocurre ignorando el pasado. No, ya pasó, ya lo ignoro, ya no va. No, entiende algo, sino que el Señor redime incluso los errores, incluso los dolores, incluso los silencios y el tiempo que estuve apartado. Al estudiar esta parte de la palabra de Dios, entendamos algo. Al estudiar esto, podemos notar un patrón que se repite en los varones importantes y mujeres importantes de la Biblia. Todos pasaron por largos periodos de ¿qué? Entiende el punto, ubícate ahí. Largos periodos de fracaso, largos periodos de desorientación, pero sobre todo largos periodos de algo que es tremendo, que es el desaliento. Y todas esas características pasaron antes de tener ese gran éxito, o éxitos o formas de éxito. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, en la palabra, cada adversidad, cada fracaso, cada dolor de cabeza, cada traición, cada murmuración lleva consigo algo que yo le llamo una semilla del beneficio, una semilla de beneficio muchísimo mayor a lo que vivimos. ¿Sí? O sea, tenemos que entender algo. Hay un beneficio oculto, escondido, que se está alineando perfectamente ¿con qué? Con la promesa divina de restauración. O sea, nuestro Señor nada lo toma por sorpresa, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones. Pero el Señor no desperdicia nuestro sufrimiento, no. El Señor transforma de tal manera que nuestras cicatrices, lo que más nos marcó, se vuelven una fuerza tremenda. Transforma nuestras pérdidas y algo severo de dolor en sabiduría. Y el tiempo que tarda esto en pasar es simplemente un tiempo de proceso, pero de propósito. Claro, la restauración exige algo más que nada más estar como esperanzado pasivamente y sin moverme. No. La restauración requiere fe y una fe activa, y esa fe activa, ¿qué tiene que hacer? Ya lo hemos visto. La fe activa hace oración y actúa.
Es una fe que se niega a aceptar la etiqueta de que ya es muy tarde, ya no lo vas a lograr, ya estás viejo, ya pasó. No, no y no, hermano, hermana, amigo y amiga. Entiende el punto. En Joel 2, capítulo 12 al 13, el Señor nos habla claramente, dice que nos arrepintamos de verdad, que es ahí donde todo comienza. Cuando yo me arrepiento de verdad, cuando yo rasgo mi corazón y no mis vestidos, como dice en esta palabra. Pero tienes que entender que para que lleguemos a la promesa de restitución, tiene que haber una conexión, tiene que haber una unión, tiene que haber una comunicación con el Señor y arrepentirnos en verdad. No somos víctimas. Entiende el punto, es un proceso que Dios permitió, pero tienes que entender que el único que te va a sacar de aquí es Jesús. Entiende, te lo dice alguien que fue dejado solo, abandonado, traicionado, incluso por los que se decían cristianos, incluso por los pastores, incluso por los que se congregaban en mi propio lugar de donde yo servía al Señor. Todos y la gran mayoría de esas personas, la gran mayoría, porque sí quedaron nada más 2 o 3, la gran mayoría se fueron enfriando, se fueron alejando y se les olvidó absolutamente todo lo que Dios hizo por ellos. Y hoy los ves alabando a Dios, levantando las manos en otras congregaciones, incluso criticando a este siervo inútil. Pero eso no importa, pero tienes que entender que si me pasó a mí, te va a pasar a ti también. Y no pasa nada. Tienes a Cristo y Cristo pone el querer como el hacer. Entiende este punto de una vez por todas. Joel 2.25 habla de una restitución tremendamente fuerte, pero el proceso es primero, como dice Joel 2, del 12 al 13, arrepentirte primero. Después dice Joel 2, del 2.25, donde Él nos promete y está la promesa vigente de que nos va a restituir. Porque después de que nos restituye, después de que este proceso comienza, viene Joel 2.28, que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y va a haber señales tremendas de que esto está pasando. Pero tenemos que volver a este punto y que no se te olviden estos versículos. Entiende algo. Y me han escrito también, no, es que, ¿por qué pasa esto? Mira, yo no entiendo, Si todos los cristianos vamos al cielo, ¿qué van a hacer todos esos que hoy nos ignoran, que hoy nos critican, que hoy murmuran cuando lleguemos al cielo? No se supone que tenemos que estar todos juntos. Es algo tremendo, Es algo severamente fuerte y confrontador. Pero bueno, estábamos hablando que todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por largos periodos de fracaso. Y hay un beneficio oculto del cual te voy a empezar a hablar. Porque Dios no desperdicia nada, como ya te dije. ¿Qué es lo que está pasando? La fe activa es nuestra, voy a decírtelo así, es la única fuerza conocida por el hombre. Es la única cosa conocida por el hombre que es capaz de convertir un deseo en realidad. Y cuando esa fe se pone en las manos de nuestro Padre, en las manos de Jesús, se convierte en y repite conmigo, es el punto de partida de una vida restaurada. Es el punto de partida de una vida restaurada. Tenemos que llegar a ese nivel, a ese punto, y puedes perder mucho tiempo ahí. Y entiende algo, no te estoy hablando de algo nada más espiritualmente, sino de todas las áreas, la emocional, la profesional, la financiera, incluso mira las relaciones. Y hay una buena noticia en esto, porque no importa cuánto hayas perdido. Repite conmigo, Dios tiene todo el control. Repítelo en verdad, Dios tiene todo el control. Él sabe exactamente cómo compensar el tiempo que parece haberse escapado. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad para restaurar que es tan grande y tan inentendible para nosotros, que nuestra capacidad para poder entender no procede. Incluso nuestra capacidad para fallar no tiene la capacidad de ser mayor que la capacidad de restaurar de nuestro Padre. Ahora, tú puedes decirme, pero es que esto se ve tan bueno. Claro que sí, pero tienes que estar, y repite conmigo, yo estoy dispuesto a creer. Yo estoy dispuesto a creer. Y tenemos que entender, porque el cielo se va a mover, como dice Joel 2, del 30 al 31. Porque habrá señales en los cielos. Para ti las cosas están cambiando. Empiezan las maravillas, prodigios, señales y maravillas a suceder. ¿Por qué? Porque eres un siervo y una sierva de Dios que está siendo tocado por la misericordia de nuestro Señor.
Y dice una palabra en Joel 2:15 que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y tú y yo lo estamos invocando. Entendamos algo. Si estamos dispuestos a creer esto que estamos hablando, pero no nada más a creer, sino a actuar y a perseverar, porque el enemigo lo que va a querer es tumbarte. Con detalles diarios, con cuestiones de crítica, murmuración, desaprobación. No importa, tú pon los ojos puestos en Jesús. Nada más. Y vas a estar dispuesto a perseverar y vas a ver, en verdad, cómo esos días, esos años perdidos, esos meses de sufrimiento, esas lágrimas derramadas, solo era una introducción de lo que está por venir. Amén. Es en serio esto que te estoy hablando. Entiende el punto. Aléjate del brujo, de la bruja, del que las cartas, del tarot. Aléjate de todo eso y entiende que el Señor, el Rey de Reyes, hoy te está hablando a ti que estás escuchando este mensaje. Te vuelvo a decir que si a ti te está sirviendo esta palabra, compártela, inscríbete. Este ministerio solamente se sostiene a través de diezmos y de ofrendas. Y el Señor es el que pone el querer como el hacer. Entonces, si tú tienes ese deseo de apoyar, ahí vienen los datos para que tú apoyes este ministerio y que tú estás ayudando a más almas a recibir a nuestro Señor. Amén, a Él sea la gloria. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Y vámonos al punto número 1. En esta enseñanza vamos a ver algunos puntos. Y el punto número 1 le hemos puesto como título Dios, el Dios que restaura. El Dios que restaura, el único, el soberano, el todopoderoso, y repite conmigo, mi Señor. Mira, yo sé que es difícil creer en la restauración cuando ya nuestro alrededor parece que hay puros escombros. Como si llegó la destrucción, un tornado, un bombardeo y está terrible en nuestro alrededor. Sobre todo cuando los años han pasado y se han llevado con ellos, y lo voy a decir aunque duela, la juventud, la energía, las oportunidades, incluso la misma fe. Y como si tú y yo volteáramos y dijéramos, híjole, es que esto de comenzar de nuevo suena como algo muy lejano, o sea, pues no lo veo, no lo siento, no sé qué pasa. Como si fuera algo, y no tengas temor de decirlo, como algo casi inalcanzable. Pero déjame platicarte algo de lo que hace nuestro Dios todopoderoso y eterno. Déjame decirte lo que hace Jesús. La restauración de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no está limitada ni se mide por las circunstancias que tú y yo vemos con nuestros ojos y sentimos de manera inmediata. Dios no funciona así, Jesús no funciona así. Al contrario, y esto es una regla y grábatelo porque así funciona, al contrario. Es precisamente cuando todo parece consumido, acabado, destruido, es cuando Él actúa con muchísimo mayor profundidad. Déjame te explico cómo funciona esto. Nuestro Señor es el que visita los territorios devastados porque así es Él. Y haz de cuenta que llega y nos ve y dice, mira, todavía aquí hay vida, ¿eh? Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo? Así lo hace el Señor. La promesa que está registrada en el libro de Joel, el capítulo 2, versículo 25, no es una exageración teológica, no. Entiende, es una promesa, una afirmación llena del poder de Dios para intervenir y en nuestro tiempo, en este tiempo. Pues tienes que aferrarte, como decía el salmista, ¿te acuerdas en el versículo no lo recuerdo ahorita, pero que dice, hubiese desmayado si no hubiese creído que recibiría en la tierra de los vivientes. Eso quiere decir que va a ser ahorita. En el tiempo de nosotros, en el tiempo humano. ¿Y cómo lo empieza a hacer Él? Él empieza transformando, redirigiendo historias que parecían terminadas. ¿Entiendes el punto? Empieza a cambiar el rumbo. Y Dios nos dice, os compensaré por los años que fueron consumidos. ¿Cómo aclara Él? Fueron años consumidos. Y notemos algo, que no está prometiendo nada más cosas nuevas, ¿eh? No. Él promete
Está escrito. Y hoy le puedes decir, aquí dice, Señor, en tu palabra, que tú me vas a devolver lo que yo había perdido. Tú me vas a devolver lo que yo había perdido porque tu voluntad es perfecta, es buena, es agradable, Señor, y yo soy tu siervo y tu sierva. Amén. Y mira, y cuando el Señor devuelve, nunca lo hace de la misma manera. No. ¿Por qué? Porque él cuando nos devuelve algo, lo transforma. O sea, en la palabra de Dios, en la versión que tú leas, esta restauración no es una idea aislada, no. Se repite como si fuera el tema o el centro en la vida de los hombres y mujeres que marcaron la historia de la fe. Analicemos esto y demos un clavado a las escrituras. Deja el Google, métete en verdad a leer el librito. Chécate lo que dice ahí. O sea, recuerda, Job, el ejemplo que muchos usan, lo perdió todo. Pero fíjate, perdió hijos, perdió salud, perdió bienes y fue restaurado con el doble de todo. José, esa historia que todo mundo utiliza, fue vendido como esclavo y olvidado por años en una prisión. Y después de esos años de estar prisionero, fue elevado como gobernador de Egipto. David cayó profundamente, pero encontró a Dios y comenzó de nuevo. O sea, el patrón es claro. Y te puedo hablar de esta Ruth, te puedo hablar de Mardoqueo, te puedo hablar de varios. Pero el patrón es claro. Y repite conmigo, la restauración que viene del cielo no borra el pasado. O sea, déjame decirte algo, lo que más te ha dolido, donde más has sido atacado, lo que más te ha dolido perder, es donde Dios va a trabajar contigo. ¿Por qué? Porque la restauración no borra el pasado, sino que lo convierte en un terreno fértil para un propósito de Dios. Podemos observar cientos de historias de fracaso y de superación, pero vamos a llegar a una conclusión tremenda. Los mayores triunfos casi siempre nacen de los mayores golpes y reveses que nos da la vida. Las historias de éxito salen de los mayores golpes y pruebas que han podido pasar. Y yo le llamo como si tuviese una bendición disfrazada de fracaso temporal. Vamos a ponerle así. Es una trampa. Y repite conmigo, el fracaso es temporal. Repítelo, el fracaso es temporal. El fracaso es temporal y el fracaso es temporal. El fracaso es temporal en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a acabar. Ningún tiempo está verdaderamente perdido si la mente está abierta a aprender la lección y sobre todo mi corazón está abierto a actuar en consecuencia. Y es la conexión entre la fe y la razón, entre la espiritualidad y la práctica, porque la restauración comienza con que con mi cabeza cambia, mi perspectiva, seremos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. O sea, no se trata solamente de recuperar lo que se fue, sino de convertirme tú en alguien capaz de vivir una vida que antes no podíamos sostener. Reconozcamos en verdad que antes era insostenible seguir igual y el Señor nos cuidó. Dios no ve el tiempo como nosotros, nuestro Señor Jesucristo no lo ve así. Él no trabaja con plazos cortos ni con la lógica de nuestras urgencias humanas. No, nuestro Señor trabaja con un propósito. Y cuando esa promesa de restauración llega, eso incluye incluso los procesos que nos rompieron, que nos lastimaron. Y el Señor Jesús usa cada momento perdido como si fuera la materia prima para algo eterno. Cada oración resuena eternamente. Pero eso requiere algo de nosotros y ahí es donde muchos de nosotros nos tambaleamos. Aunque digamos que tenemos fe, etcétera. Y ayer me lo decían en una reunión de oración que tuvimos con unos varones muy amados. Fíjate, decía, ¿cómo es posible que gente que conoce la palabra, que ha servido al Señor, le cueste más tener fe que algunos inconversos? ¿Por qué pasa eso? Y le dije, brother, porque muchas veces los que decimos que sabemos mucho nos faltaba ser probados. Y cuando uno es probado en verdad, ahí el Señor se va a dar cuenta si realmente lo amas o no. Es impresionante.
Es impresionante. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y hoy el Señor te está diciendo, hey, mira, ahora no te estoy diciendo que te pongas a pastorear, te estoy diciendo que con tu vida seas un testimonio del Señor, que con tu carácter seas un testimonio del Señor, que de su poder, de su gracia y misericordia. Entendamos este punto. Mira, vuelvo al tema. O sea, cuando el Señor está usando nuestros procesos que nos rompieron, nos requiere algo que es confianza, porque en el proceso nos dolió, sufrimos, lloramos, nos lamentamos, gemimos, pero también nos quejamos. Y también hubo quien se quiso rajar. Yo te voy a decir la verdad, yo quise rajarme 4 veces y el Señor no me lo permitió. ¿Por qué? Porque yo dije, yo voy a servirte, quiera o no, Señor. Pero es algo impresionante, ¿eh? Casi, no, yo nunca negué. No, ¿cómo no? Nos quejamos y vemos la prueba tremenda. Pero el Señor te fortalece y cuando vuelves a los pies del Padre es como el hijo pródigo. Y cada vez que yo me quería echar para atrás, mira, créeme, algo pasaba, alguien me hablaba. Era el Señor diciéndome, hey, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Gerardo. Y es algo tremendo que yo le agradezco al Señor, porque el Señor utiliza cada momento para irnos construyendo. Pero cuando nos falta confianza, confiar en el que sabe lo que hace es requerido. Y sé que se dice muy fácil, pero híjole, requiere de un gran esfuerzo. Pero estamos confiando en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el Todopoderoso, en el Santo de Israel. ¿Sí entiendes este punto, hermano, hermana, amigo y amiga? Confiar es requerido y mientras mi confianza no esté depositada, va a haber problemas. ¿Por qué? Mira, Joel 3:9 habla de algo bien tremendo, que estamos en una guerra. Despiértense los hombres de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Estemos listos para la batalla. Va a ser una lucha con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, contra lo que estamos viendo enfrente, pero tú y yo nos aferramos al Rey de Reyes y decimos, aquí estoy listo, Señor. Dilo fuerte, aquí estoy, Señor. Dilo en verdad, aquí estoy, Señor. Amén. Entonces entendamos algo. Incluso hay que confiar cuando no entiendo que su tiempo es perfecto. Aunque parezca que yo ya no tengo tiempo, que mi tiempo ya se agotó. O sea, entendamos algo. La restauración no es magia. No es magia. La restauración, repite conmigo, mi restauración es un milagro del cielo. Eso es un milagro del cielo. Yo lo estoy viendo, yo lo estoy viviendo. Mi restauración no viene del entendimiento humano, ni nada, viene completamente del Señor, porque es un milagro. Y entiende algo, todo milagro ¿con qué comienza? Con fe, con fe. Pero una vez que me arranco con la fe, tengo que tener ¿qué? Y repite conmigo, una mente decidida a no rendirse. Ese es el punto de partida. Ya dije que tengo fe ahora, pero me fajo en verdad. ¿Y qué hago? Convenzo a mi mente que tome una decisión. Pase lo que pase, yo no me volteo atrás. Pase lo que pase, yo no retrocedo. Ya basta de ser ese hombre sin palabra. Ya basta de ser esa mujer que nunca cumplía. Ya basta de eso. Ahora, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Y tengo una mente que ya decidió. Y ya no depende de mí. Ya mis labios lo dijeron. Entonces, cuando mi mente se decide, yo ya no me rindo. Repite conmigo, yo no me voy a rendir. Yo no me voy a rendir. ¿Y sabes cuando tú dices eso? Y lo dices en voz alta, ¿sabes en qué se convierte? En el punto de partida. En el punto de partida, en el comienzo. Empieza algo hermoso a pasar en la atmósfera espiritual. ¿Entiendes este punto? Ese punto de partida es creer que aunque todo a mi alrededor lo veo acabado, destruido, bombardeado, en silencio, incluso dentro de mí, ha llegado el momento de decir, ¿sabes qué? Yo decidí y yo voy a esperar al Señor. Mira, ¿a qué le llamo fracaso temporal? Que sería el punto 2. Mira, tenemos que entender algo. Grandes hombres temerosos de Dios, que fueron grandes empresarios incluso, en la época moderna. Mira, entendamos algo. Todos ellos vieron que el fracaso
Y es una regla, el fracaso no es el punto final. Repítelo, el fracaso que me atacó no es mi punto final. Por eso yo le llamo el fracaso temporal. No es mi punto final. Punto. Ahora di tú, mi fracaso es realmente mi comienzo. Mi fracaso es el punto de partida, es mi comienzo. Y así empezamos a trabajar. Mira, el fracaso es temporal porque no existe un fracaso permanente. Digo, salvo que alguien diga, no, yo ya no, y no lo saques de ahí. Ok, bueno, eso será su tema, ¿no? Pero cuando vemos realmente nuestros propios errores, los años desperdiciados o las oportunidades perdidas, hay veces, y todos hemos llegado a decir, esto se acabó. Y es como si una convicción silenciosa se instalara como un veneno mortal, y nos empieza a robar la energía. ¿Para qué? Y nos deja detenidos sin intentar nada de nuevo. ¿Me explico? Porque el enemigo no quiere que nos levantemos. Pero tenemos que fajarnos y entender y creer que hay algo bueno por delante. Hay algo bueno por delante y tienes que entender que voy a avanzar, no importa que todo el mundo me diga que no. Mira, es precisamente en esos momentos en que todo parece derrumbarse, cuando nuestro ser interior se empieza a moldear nuestro carácter, la mente se empieza a entrenar, pero sobre todo nuestra fe es puesta a prueba. Mira, cada fracaso lleva consigo una semilla de beneficio equivalente a lo que perdimos o mayor, ¿eh? Ahí va esa semilla y va escondida. ¿Me explico? Pero esa semilla no va a florecer por sí sola y ese es un punto que quiero que entiendas. Esta semilla requiere preparación del terreno, requiere paciencia, pero también requiere acción. Pero sobre todo requiere que tu mentalidad y mi mentalidad piense diferente. Pensemos diferente, porque lo que pareciese ser un final, en realidad fue un desvío necesario. Yo volteo atrás y digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué inventaron tantas mentiras de mí? ¿Por qué me atacaron en grupo? ¿Por qué no me dieron oportunidad jamás ni siquiera de hablar? ¿Por qué nadie me preguntó? ¿Por qué sentaron por hecho cuando los testimonios de los acusadores era ridículo? O sea, cuando tengo yo pruebas en contra de ellos, cuando está comprobado que mintieron, mira, pude haberme desgastado muchísimo en eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios tiene un propósito en esto. Entendamos este punto. ¿Y qué pasó? Dios me mandó a ese lugar a predicarle almas perdidas. 700 personas que recibieron palabra de Dios y gloria hacia Él. 100 liberaciones impresionantes. Testimonios de victoria. Cosas tremendas. ¿Quién más lo iba a hacer? Entonces yo dije, aquí envíame, me déjame participar. Entonces Dios endurece los corazones. Y digo, es un requisito que a los siervos de Dios se les va a inventar vituperio, mentiras, difamación, acusaciones, traiciones y por sus propios hermanos. Es un requisito, son las marcas de Cristo. Entonces hay pocos discípulos ahora que pueden aguantar eso en verdad. Pero así como llega ese problema y terminas el trabajo, Dios dice, hey, vas para afuera, hey, ya estuvo. No, pues amén, Señor, estoy listo. Y lo hace y te restaura y te liberta de una manera diferente y distinta porque te ha preparado para otra cosa mucho más importante. Pero es un desvío necesario, es una cosa muy tremenda que quizá parecía el final, pero sabes una cosa, era el principio apenas. Yo voy empezando. Y este tiempo que pareció perdido, fue un tiempo donde mi alma fue preparada para cargar con algo muchísimo mayor. Y es verdad, pero solamente se convierte esto en verdad para aquel que decide no rendirse, como lo decidí yo. Aquel que decide no rendirse, no rajarse, no echarse para atrás, es el único requisito donde el Señor te está diciendo, solamente tienes que tener esto. Y tienes que entender algo. El rendirte solamente delante del Señor. La palabra de Dios confirma esta promesa
como la historia de José, que es un ejemplo poderosísimo. Como te lo platiqué hace un momento, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encarcelado, injustamente olvidado por aquellos que prometieron ayudarle. Híjole, si yo te dijera cuántos pastores, hermanos en Cristo, prometieron ayudar, solamente, ¿sabes para qué nos buscaron cuando pasamos la prueba? Solamente me buscaron, en verdad, para saber el chisme, para saber qué pasaba. Inmediatamente se retiraron. Algunos diciendo que porque no le hicieron caso y otros por sus razones. Pero la verdad es que es impresionante esto. Hoy te invito en verdad, a que recapacitemos y no me estoy quejando. Yo soy un siervo de Dios y estoy trabajando para el Señor y estoy contento con lo que tengo y claro que el Señor me está restaurando, gloria sea al Señor. Pero es impresionante cómo sucede esto. Pero déjame decirte algo, mira, humanamente hablando es algo que te merma, que te golpea, que te lastima. Y sobre todo cuando volteas y tú ves como si tu juventud fue desperdiciada. Pero déjame decirte algo, precisamente en ese tiempo que parecía perdido, es donde Dios empezó a formar como a José para amoldarlo, para colocarlo en una posición que jamás habría alcanzado, en verdad, que jamás habría alcanzado sin haber pasado por todo aquello. Es por eso que yo me lleno de esperanza, digo, Señor, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me llevas, Padre? Porque yo estoy listo. Es algo hermoso, entiende este punto. Pero la restauración, repite conmigo, la restauración que estoy pidiendo no ignora mis fracasos. La restauración no ignora el fracaso. La restauración pasa en medio del fracaso que humanamente hablando muchos piensan que es. Pero ese fracaso es temporal. Y la palabra de Dios lo ve y lo revela como una preparación divina. O sea, como si fuera detrás de bastidores donde se construye ese gran escenario de victoria. Pero solamente va a ocurrir. Esto solamente va a suceder cuando la persona entiende algo. Cuando yo entendí algo. ¿Me explico? Yo entendí que no me quedé sepultado, sino que fui sembrado. Y tenía que tener un desvío necesario. ¿Por qué? Porque el Señor ya había terminado en el valle. En mi caso se le habló a muchísimas personas a través de la radio, el 106.7 FM, de la 98.9 FM. Se habló muchísimo, día y noche, con prédicas a las 7 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 12 de la noche, 3 de la mañana. Y mucha gente recibió porque tengo todos los testimonios y los mensajes del Facebook y de las redes sociales y muchísimos diciendo, no, pastor y siervo de Dios y yo lo aprendo. Bueno, sabes, de todos esos, no quedó ni uno. Solamente hay 2 o 3 fieles nada más. Pero déjame decirte algo de eso todavía. Toda esa gente que estuvo recibiendo a través de la radio mensajes tremendos en toda esa zona, el Señor dijo en un momento, basta. Basta, y fue cuando se apagó la radio. Y se apagó la radio cuando endureció los corazones de las personas que nos ayudaban. Y después de ahí, uno como ser humano le terquea y sigues peleando y sigues dándole. ¿Y qué es lo que sucede? El Señor dijo, hey, te dije que ya terminaste en el valle. Te dije que ya terminaste con estas personas. Y también dice la palabra de Dios, no ores por este pueblo y no levantes clamor por ellos porque no te oiré. ¿Y qué es lo que ha pasado en muchas zonas del valle? No en todas, pero en muchas zonas del valle. Se predica un evangelio tibio, sin arrepentimiento, sin confrontación de pecado. ¿Por qué? Porque ya los pastores son motivadores. Y ahora muchos ni siquiera tienen llamado. Ni siquiera tienen llamado. Y es peligrosísimo meterte a predicar si no tienes un llamado. Nada más pregunta cuántas iglesias, cuántos ministerios están formados por matrimonios divorciados, por gente que rompe las situaciones bíblicas de las bases. Y no estoy hablando mal de ministerios, no, para nada. Lo que estoy diciendo es que toda familia tiene que agarrar la Biblia y empezar a leer la Biblia. Porque puede llegar un momento donde diga, ¿por qué no me dijeron la verdad? ¿Por qué no me predicaron la verdad? Pues porque no hay quien lo haga.
Entonces en ese proceso, cuando yo lo entiendo y te hablo de mi historia y de mi testimonio para que entiendas, que es cuando uno entiende que Dios nos pasa por esto, que quizá para el mundo es un fracaso, quizá para la iglesia cristiana que hoy está activa, es lo mismo que pasó con Pablo, es lo mismo, la iglesia aprobada según ellos, reprobaba a Pablo como me han reprobado a mí según ellos, pero a mí me avala Cristo, a mí me avala mi Señor y mi llamado celestial, a mí no me mandó llamar el hombre. Por eso me atrevo a decir estas cosas. Y entiende este punto, no voy a retroceder y no voy a dejar de hablar la palabra de Dios, porque ahora estoy más fuerte que nunca, gloria sea al Padre. Pero entendemos algo cuando pasamos por esto, que puede ser una historia parecida a la tuya. Entiende algo, ese tiempo perdido solamente va a estar perdido si no produce raíces más profundas. ¿Entiendes este punto? Se estaba acabando el agua, pues me voy más adentro. Porque quizá hayamos acumulado derrotas en las batallas. Quizá hayamos incluso repetido errores que parecían imperdonables para muchos religiosos. Quizá nos alejamos de los sueños por tanto tiempo que ya se nos ha olvidado recordar quiénes éramos. Pero recuerda algo, estamos vivos y mientras hay vida hay esperanza. Mira, el fracaso solamente se vuelve permanente cuando te rindes. Repite conmigo, yo no me voy a rendir. Yo no me voy a rendir. Repítelo conmigo, no me voy a rendir en el nombre de Jesús. No me voy a rendir en el nombre de Jesús. Porque mira, mientras uno esté dispuesto a intentarlo, la buena noticia es que la reconstrucción ya comenzó. Amén. Mira, el punto número 3 le puse fe. Porque la fe es la fuerza que trae la restauración. Y la fe, déjame decirte algo, La fe no son emociones. Basta de que ahí sentí el Espíritu. Y es que sentí, no. Y sentí. A ver, no son emociones. No es un entusiasmo pasajero. Sentí el Espíritu de Dios, hablé en lenguas y luego saliendo de la iglesia me agarro a decir groserías, me quejo, tengo dudas, tengo miedo. A ver, por favor, basta de esto. Basta de esto, no es un entusiasmo pasajero. La fe no es como si me pongo una camisa y me la quito, no. Es esa fuerza invisible, pero lo suficientemente poderosa, tan poderosa para alterar la realidad que nos rodea. Cuando tengo fe, la realidad y la atmósfera que me está rodeando, que está buscando acabarme, apagarme, atacarme, lo que sea, deja de tener fuerza. Entiende este punto. Podemos cambiar la realidad que nos rodea porque la fe es el elemento central que transforma nuestros deseos en realidad. La fe, yo te puedo decir, es como si estuviéramos en un estado mental que se está creando porque estamos siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios. En pocas palabras, es como una convicción tan fuerte que tengo, pero tan fuerte que cambia la forma en la que yo pienso, cambia la forma en la que yo siento y cambia la forma en la que yo actúo. Eso es la fe, la que transforma. E incluso, déjame decirte algo, cuando nada de lo que me rodea, cuando mi situación que estoy pasando, incluso no ha cambiado. Y es algo fuerte porque pudiera decirme, pero ¿qué tiene que ver la fe con los años perdidos y que estoy esperando que me restauren? Déjame decirte qué tiene que ver todo. Porque la fe es la que activa, es quien activa el poder de Dios en las áreas donde la lógica humana y mis pensamientos y los tuyos no ofrecen ninguna salida. ¡Pum! Fuerte y a la cabeza. Qué tremendo estuvo esto, Te lo voy a repetir. Ese poder, esa fe es lo que activa el poder de Dios, no el mío, el de Dios, el de Jesucristo en las áreas donde la lógica humana y mis pensamientos y tus pensamientos ya no ofrecen ninguna salida posible. Es esa llave que abre la puerta de la restauración. Por eso vas a parecer loco para los demás, por eso no te van a entender, por eso se van a burlar, por eso van a decir ya, pero tú estás aferrado a la roca, a algo que va a pasar porque tú sientes adentro que va a suceder.
No se trata de cerrar los ojos a los hechos, no, los estoy viendo. Estoy viendo qué me está rodeando, estoy viendo el problema en el que estoy viendo mi situación, pero yo con esa fe veo más allá de esos problemas. Veo mucho más adelante, veo a largo plazo, veo lo que el Señor está haciendo, porque quien cree no ignora las pérdidas, sabe que está en esa situación. Simplemente, ¿qué pasa? No me paralizo por ver mi situación. No me paralizo, repite conmigo, yo me muevo en el nombre de Jesús, porque la fe permite mirar hacia atrás y ver el lugar donde solo había destrucción antes, pero empezamos a ver posibilidades divinas de reconstrucción. En Marcos capítulo 11, versículo 24, nuestro Señor Jesucristo dijo algo. Y es momento de que hoy te sacudas de una vez por todas y que digamos, Señor, perdóname por todas las palabras de queja que salieron de mis labios, perdóname por estar desesperanzado, perdóname por estar acobardado, perdóname porque dije que ya no, que me quería morir. No, Señor, yo quiero vivir y quiero ver esto. Entiende, dijo en Marcos capítulo 11, versículo 24, todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. ¡Wow! Dice todo, no dice de lunes a viernes, ni de 9 a 4, no, dice todo. Pero tenemos que entender que tenemos que creer, confiar. Y no se trata de volverme loco con un truco espiritual, no, es una ley divina. Es una verdad que gobierna el mundo invisible e incluso el visible. Porque ese es el mismo principio que vemos en todos los hombres bíblicos, incluso emprendedores exitosos de los tiempos actuales. Todos ellos tenían una fe inquebrantable en sus objetivos, incluso cuando nadie más creía en ellos. Para el mundo era terquedad, necedad, pero para el que cree es una dirección. Para el que cree es una dirección, para nosotros que creemos es una dirección. Solo la fe puede sostener a alguien cuando nada parece pasar, cuando nada parece suceder. Solamente la fe te sostiene cuando nada se mueve, cuando tienes todo en contra. Solamente la fe es la que te sostiene, la fe en el Señor, en su Espíritu, en su palabra. Entiendo que es difícil, pero es precisamente en ese momento, en ese tiempo de espera, cuando la restauración comienza por dentro. Es como una semilla que siembras, que tú no ves cómo están haciendo. Primero todo va a ser, y es una regla bíblica, primero viene la transformación en el espíritu. Y después de que transformas tu espíritu, que piensas, hablas, actúas diferente, vives diferente y te afectan las cosas diferente, luego empieza el mundo a cambiar en lo material. La persona que cree comienza a cambiar su lenguaje, empieza a cambiar su postura, empieza a cambiar sus decisiones. Y empieza una transformación interior que es el primer signo visible de que algo está siendo completamente transformado y restaurado. Yo estoy cansado de ver a gente que dice, no, y yo, lo mío para cuándo, y siguen de iracundos, maltratando a la mujer, maltratando al hombre, hablando pestes y quejándose, y no, pero pues no me niego a Dios. A ver, entendamos un punto. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando palabra de Dios? ¿No has entendido en verdad? Yo ya estuve ahí. Yo ya fui un pastor que me creí infalible, religioso, acusador, etc. Sí, pasando milagros y prodigios, señales y maravillas del Señor. Cáncer sanando, cáncer estomacal, quitando el Señor quistes, curando epilepsia, levantando muertos. Amén. Sí, pero tenía que ser transformado y redirigido. Hoy te digo, en verdad, basta. Es momento de que recibas una bendición en verdad, porque Dios te ama. Pero actúa, piensa, habla distinto, compórtate diferente. Empieza a trabajar el Espíritu de Dios en ti, pero déjate de una vez por todas. Porque la persona que cree comienza, la persona que cree quiere. Dios no empieza por lo externo, empieza por lo interno. Y esa es la fe que prepara el terreno para recibir ¿qué? La cosecha de los años que parecían perdidos. ¿Estás entendiendo este punto?
Es una cosecha que aparentemente estábamos perdidos, que ya no iba a volver, que ya se iba a quedar ahí. No, el Señor lo está haciendo. Es importante que entendamos que la fe no nada más es un pensamiento positivo o es un optimismo ridículo. Porque mucha gente ay, este está loco, aleluya, ¿qué se cree? ¿Que le va a caer del cielo o qué? O sea, en serio. Es simplemente una decisión espiritual de confiar en Dios aun cuando todos los que te rodeen, incluso tu propia esposa o esposo, digan lo contrario. Es confiar en Dios aunque todo parezca al revés. Es una decisión espiritual de confiar en Dios de una vez por todas. ¿Y sabes cómo lo hacemos? ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo nos aferramos? ¿Cómo lo manifiesto? Levantándome cada mañana, quizá en silencio, pero decidir creer, seguir creyendo, decidir yo creo. Cada mañana, es un día a la vez. Es como sembrar aún cuando la tierra esté seca, es amar aunque me hayan roto el corazón de nuevo. Es amar de nuevo incluso cuando fuimos rechazados. En pocas palabras es invertir tiempo, invertir energía y ponerle todo el corazón en algo que aún no da frutos. Y casi pero ¿por qué yo? ¿Y por qué no él? ¿Y por qué no ella? A ver, no. No se trata de todos ellos, se trata de mi restauración, mi restauración, mi restauración. Joel 3:10 dice algo hermoso. En una parte del versículo dice, diga al débil, fuerte soy. Y llega el momento donde Joel 3:14 lo dice. El valle de la decisión. ¡Wow! El valle de la decisión. Tengo que decidir. Voy a ser llevado a ese nivel, a ese lugar, donde voy a tener que decidir de una vez por todas. Repite conmigo, ya está decidido. Ya está decidido, pero tienes que entender algo que tengo que decirte hoy. Y esto quizá te va a caer mal y vas a querer quitar la prédica o lo que sea. Pero si aguantas hasta el final, tu restauración está activada. Mira, es invertir tiempo, energía y corazón, como te dije, en algo que aún no da frutos, pero que sabes que los va a dar. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Simplemente porque Dios lo prometió, porque está escrito. Y su palabra no vuelve a él vacía. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí, la fe no hace que el tiempo regrese, pero hace que el tiempo futuro valga la pena. Seremos rejuvenecidos como las águilas, nuevas fuerzas. Sí, la fe no borra los errores, pero los convierte en lecciones poderosas. Por eso te digo que la fe es el lenguaje de la restauración. Pero entiende algo, dice Eclesiastés 5, del 1 al 2, que no hagamos votos a la ligera. No hagas votos a la ligera, ya basta de eso. No hagas votos a la ligera, no los hagas. Mira, yo he visto últimamente, ya es que en los álbumes de fotos se va repitiendo algunas fotografías que pasan con los años. ¿Sabes cuántos varones que fueron conmigo a la congregación prometieron construir iglesias? Y fuimos y nos hincamos en terrenos y prometimos. ¿Sabes cuántos de ellos cumplieron? Ni uno. Y los ves con coches nuevos, prosperados y gastando y en el mundo y tú dices, ¡wow! Pero la palabra de Dios está hecha para hombres. Para hombres verdaderos. No para hipócritas ni cobardes. Es impresionante esto. Algunos ya con otras mujeres, algunos ya o sea, tú te das cuenta. Dios no quiere que hagamos votos a la ligera. Mira, la fe es el lenguaje de la restauración, porque cuando hablo, cuando pienso y cuando actúo diferente, hermano, hermana, amigo y amiga, cuando actúo con fe, le estoy diciendo al universo y a nuestro Dios, que es el dueño del universo,
que estoy listo para lo nuevo. Ya estoy listo, ya estoy decidido, estoy listo. Amén. Porque ahí es donde la restauración comienza a suceder. En el punto 4, y vuelvo a decirte, Eclesiastés ahora capítulo 5, versículo 4. No tardes en cumplir lo que le estás prometiendo a Dios. Ahí lo dice. No tardes en cumplir, lo dice 3 veces en Eclesiastés 5 al 6, dice, no te equivoques delante del ángel Señor. Son 3 puntos importantes en el capítulo 5 de Eclesiastés, donde habla de lo que no debemos de hacer cuando de una vez queremos restauración. Mira, la verdad es que el Señor nos está hablando hoy. Mira, el punto número 4 es el papel de la acción de la promesa de Dios. Ese papel tremendo donde Dios ya está su promesa y que yo nada más tengo que esperar. Como si la fe fuese un sinónimo de pasividad. Pero en la Biblia, según yo la entiendo, Dios jamás restauró a alguien que permaneciera inmóvil. Por eso hay que trabajar para Él. Dios siempre responde a actitudes que tomamos nosotros. Siempre exigió movimiento, aunque fuera un movimiento pequeño. Y ahí es donde entra un principio que es el más descuidado por quienes desean vivir una restauración real. Y yo le puedo llamar la acción. La fe son obras. Obras que respalden la fe. ¿Me explico? Pues el Señor ya hizo algo tremendo por nosotros. Tenemos que meternos de lleno. O sea, la fe no nada más es una idea. La fe es la única forma conocida por la cual esa fuerza espiritual, cósmica, infinita, se pone en acción. En otras palabras, es necesario dar pasos para adelante, incluso sin ver el camino completo, que hoy mucha gente quiere ver eso. ¿Sabes cuántos ahora que están en las iglesias están evaluando al pastor a ver si Dios les confirma que tienen que bendecir el ministerio? Señor Santo, ¿desde cuándo nos diste la orden ya? La verdad es que yo no ocupo ser juez de nadie, yo ocupo abogado. Y creo que tú y yo también. Muévete, no te detengas, te dice el Señor. Entendamos, la fe es ese combustible, pero la acción es la rueda que hace que avance la vida. Nuestro Señor promete en la palabra restaurar los años perdidos. Pero no quiere decir que un día voy a despertar y que todo va a estar mágicamente resuelto. No, es como si ya está la puerta abierta, pero yo la tengo que cruzar. Y aventarme ahí requiere valentía, pero requiere actitud. Porque la restauración se concreta ¿en qué? En mi encuentro y tu encuentro con la soberanía de Dios y mi responsabilidad de ser su hijo e hija. Dios está haciendo la parte que nosotros no podemos hacer, pero nuestra parte, hermano, hermana, amigo y amiga, nadie la va a hacer por nosotros. Recuerda a Nehemías en la palabra de Dios que le tocó reconstruir toda la muralla de Jerusalén. Él no era ni sacerdote, ni profeta, ni pastor, era un copero del rey. Pero tuvo una acción de arrepentimiento y de convencimiento que lo llevó a orar, a llorar y a actuar. ¿Y qué hizo? Pidió permiso, se apartó, reunió recursos, se enfrentó a enemigos y trabajó día y noche. ¿Por qué? Porque Dios lo inspiró. Pero quien puso las manos sobre las piedras y movió a la gente fue Él. Y la restauración ocurrió, ¿por qué? Porque hubo un movimiento de los escombros. Su fe fue activa y lo mismo se aplica a ti y a mí. Y quizá ocupamos volver a lo básico, a volver a agarrar la Biblia, a volver a estudiar. Quizá tengamos que pedir perdón o renunciar a algo que nos esté atando al pasado. Quizá estamos por iniciar un nuevo proyecto
una nueva carrera, una nueva forma de vivir, pero la promesa sigue en pie. Pero nuestro actuar, tu acción y mi acción es la señal de que realmente creemos en esa restauración. Eso es algo poderoso porque las decisiones firmes son el punto de quiebra y diferencia entre los que fracasan y los que prosperan. Y eso también es espiritual. Mira, me puedo ir a Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice claramente ahí, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y mucha gente dice, no, ya soy salvo por gracia. Si vieras cuánta gente creyente está yendo al infierno. Es como si hubiera dos caminos, gente creyente, ya van todos para el infierno. Y por acá un camino delgadito que dice gente obediente. Y esos iban al cielo. Es momento que alguien te diga la verdad de las cosas. Entiende, deja la religión, deja de estarte justificando, entiende el mensaje que el Señor tiene hoy para ti. La fe debe de convertirse en esa iniciativa, en ese gesto, en esa elección, porque Dios honra la fe que se mueve. No esperemos el tiempo perfecto, no va a llegar, no esperemos que todo esté claro, no va a pasar. La restauración comienza cuando tú y yo decidimos actuar. Aunque tengamos miedo, aunque tengamos nervios, aunque no tenga garantías, aunque yo esté cansado, porque al dar el primer paso estoy diciendo, a mí, Señor, yo creo en tu promesa, yo creo en ella y Dios jamás ignora una fe que camina. Amén. Punto número 5 es cómo Dios transforma el dolor en sabiduría y en poder. Porque es dolorosísimo vivir lo que hemos vivido. Yo no sé tu historia, pero en la mía yo te puedo decir que lo más doloroso fue no entender qué estaba pasando. Ver que la gente que más había ayudado me estaba traicionando, acabando, difamando. Impresionante. Siempre atacando como incógnitos, con la cara borrosa en la noticia, siempre poniendo a las mujeres por delante cuando siempre cuidamos las maneras y las formas. Siempre estuvo mi esposa presente, mis hijos presentes, los esposos presentes, las mujeres. O sea, algo impresionante. Y yo no entendía después verlos riéndose de mí. ¡Wow! Me costó tanto trabajo entender eso. Y hoy digo, Señor, yo soy tu instrumento. Y ese dolor se fue transformando en sabiduría y en poder. Porque ningún dolor es desperdiciado en las manos de nuestro Señor. Lo que para muchos no pasa de ser sufrimiento, pérdida o castigo, para Dios se convierte en una herramienta, en una lección y en una cimentación de autoridad. Y el dolor que hoy nos oprime puede ser el mañana o la razón por la cual otros están siendo liberados a través de nuestra historia. Pero para que eso ocurra es necesario entender algo bien fundamental. Dios no solamente sana, Él transforma y no solo restaura, Él te eleva de posición. Las mayores derrotas traen consigo los mayores aprendizajes, porque cada adversidad, cada fracaso, cada disgusto lleva esa semilla consigo del beneficio igual o mayor de lo que te fue robado, como lo dije anteriormente. Y sí, en la teoría suena muy padre, pero en la práctica, quienes estamos sufriendo en el momento, se ve como que muy lejano. Pero llega un momento donde aquello que parece insoportable comienza a dar frutos visibles. Llega una madurez, una empatía, una claridad, una dirección, una unción. Porque el dolor deja de ser el final y se convierte en un punto de inflexión.
como si están forjando una espada. Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Y la palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres y de mujeres que pasaron por desiertos y procesos, y todos ellos salieron mucho más fuertes, mucho más sabios, mucho más preparados. Como te dije hace un momento, como Job, que perdió todo, familia, salud, riquezas, pero al final Dios no solamente le dio el doble, sino que lo convirtió en una referencia de fe y resistencia y resiliencia para generaciones. David pasó años huyendo de Saúl, años escondido en cuevas, llorando noches enteras, pero fueron esas experiencias que lo convirtieron no solamente en rey, sino en un hombre conforme al corazón de Dios. El único que dice en la Biblia. Tremendo. ¿Qué tenían en común estos grandes hombres? Lo que te puedo decir es que no era la ausencia de dolor, no. Fue la decisión de aprender del Señor, aprender del dolor. La decisión de confiar en el proceso aunque no entendamos el propósito. Y con eso Dios toma el dolor y lo transforma en sabiduría. Yo diría que ya encontraron el beneficio oculto en medio de la adversidad, porque el poder que viene después del dolor es distinto a cualquier otro. No es superficial, no es arrogante y mucho menos frágil. Pero es un poder sólido, silencioso, que no ocupa demostrar nada porque nace ¿de qué? De la superación que te da el Espíritu. Y viene de un lugar profundo, y eso nadie te lo va a poder quitar. Ni el tiempo, ni las críticas, ni el qué dirán, ni los fracasos futuros. ¿Por qué? Porque ese poder que estamos recibiendo no está basado en títulos o en lo que dice la gente. No, está basado en cicatrices. Mira, hermano, hermana, amigo y amiga, si has pasado por algo que te ha roto, lo que quedó de eso que tuviste puede ser la parte más valiosa de ti. Porque mira, el dolor no nos define. ¿Me explico? El dolor no tiene poder para definirnos. Pero tú y yo sí tenemos el poder para decidir qué hacer con él. Puedo enterrarlo, esconderme detrás de él, o puedo entregar ese dolor en mano de Dios y permitir que él transforme todo eso en sabiduría y en autoridad. Porque mira, Dios Padre, nuestro Señor Jesús, transforma víctimas. Él transforma esas víctimas en líderes, y heridos y lastimados en sanadores, derrotados en testigos vivos de su victoria, de su poder. Pero todo comienza cuando elegimos no ser definidos por el dolor, sino moldeados por él. Porque en el reino de Dios, el sufrimiento que no elegimos pasar puede convertirse en esa fuerza que siempre ocupamos, que siempre necesitamos en su momento y que no la teníamos. El punto número 6, te voy a hablar de lo que es la cosecha de la restauración. Ya voy a terminar, Y vuelvo a decirte que si esto te está bendiciendo, no te quedes con ello. Apoya al ministerio, siembra, ayuda, comparte, inscríbete, porque el Señor te está usando a ti para tocar más almas. Pero bueno, te hablo de la cosecha de la restauración, como le hemos puesto, porque cuando Dios te vuelve a dar la abundancia, cuando Dios te promete restaurar, no solamente está hablando de lo que perdimos, porque el lenguaje de nuestro Señor nunca es de escasez, sino de abundancia. Pero Él no nos vuelve al punto de partida, Él nos lleva, entiende algo, a un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo va a ser más alto, más fuerte, mucho más alineado con el propósito que Él diseñó desde un principio. Porque entendamos que la restauración, hermano y hermana, amigo y amiga, no es una reparación, es una elevación. Porque Él nos devuelve con propósito, con algo tan hermoso, tan bello, con poder. Por eso el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, nos dice: os compensaré. Es una compensación, os compensaré por los años que fueron consumidos. No dice días, no dice momentos, dice años, porque Dios no ignora el tiempo. Y Él trata eso como si fuera la materia prima, la cimentación,
Entiende algo, porque lo que el enemigo destruyó durante esos años, Dios lo reconstruye en muy poco tiempo, con una gran intensidad y con una velocidad sorprendente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de éxito, tenemos que ser claros que las grandes conquistas vienen después de largos periodos de pruebas. O sea, el fracaso no es mira, yo le llamo el disfraz temporal de la bendición futura. Está muy loco, ¿verdad? Pero el fracaso que hoy estás viviendo es el disfraz. Es el disfraz temporal de una bendición futura. Porque el universo no responde solamente al esfuerzo, sino a la persistencia. Y la cosecha no es un fruto solamente de fe o de un deseo, no, es el resultado de esa resiliencia, de esa resistencia, de ese movimiento constante en la dirección al Padre junto con su palabra. Y con nuestro Padre esa cosecha viene cargada de sentido, de abundancia, y no solamente lo material. Claro, incluye finanzas, negocios, recursos, pero comienza en el interior. ¿Con qué? Con una mente diferente, restaurada y con un corazón sanado, pero con una identidad firme de ser hijos del Señor. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando el Señor nos empieza a devolver, no devuelve solamente con lo que perdimos, devuelve con lo que estábamos destinados a hacer según su palabra. Con personas, oportunidades, tiempos, alegrías, porque ahora viene con raíces profundas, ahora no se pierde fácilmente. Y hay algo que muy pocos entienden, muy pocos entienden. La restauración viene disfrazada con un nuevo comienzo. Pero empezar de nuevo requiere algo importante, humildad. Requiere el valor de decir, fallé y me perdí, pero ahora estoy listo. Requiere el valor de que lo digamos. Y quien solo mira hacia atrás esperando que todo vuelva a ser como antes, no ha entendido el proceso. Dios no quiere devolverte lo que Él destruyó. No. Lo que te destruyó tampoco. Quiere entregarte lo que te está edificando y lo que te va a hacer grande. Porque mira, todo está en nuestra mentalidad, porque la mentalidad que tenemos ahora moldea nuestro destino. Y en ese contexto espiritual no significa alinear mi visión con la visión de Dios. Significa esperar abundancia no por codicia, sino por promesa. No vamos a entender cómo funciona el Señor. Yo no solamente me amarro a la promesa. ¿Entiendes el punto? No quieras pensar como Dios. ¿Ok? O sea, Dios es un Padre que se alegra en bendecir. Punto. Como cuando un niño recibe un regalo, no sabe ni por qué se lo están dando, pero que Él se alegra en bendecir. Porque cuando Dios ve un corazón enseñable, me explico, una mente renovada, pero manos dispuestas, el Señor libera la cosecha. Y déjame decirte, hermano, hermana, amigo y amiga, esa cosecha viene llena, apretada, remecida, rebosando. La cosecha de la restauración no es el final de la historia, es el inicio de la nueva temporada más sabia, más productiva, más alineada con el cielo. Por eso yo te digo, persevera y no te rindas en medio del proceso, prepárate, porque Dios no solamente te iba a sostener en el desierto y en el proceso. Nos está llevando a la tierra que fluye leche y miel. El tiempo de la restitución ya llegó y estamos listos en verdad para vivir lo que ningún ojo ha visto y ningún corazón ha imaginado. Efesios 3:20 nos habla claramente y nos dice que el Señor nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y pensamos. La restauración de Dios no es solamente una simple devolución de pérdidas. Es alinear nuestra vida con el Rey, con el propósito eterno, ese que trazó desde antes de que naciéramos. Cuando la palabra promete restaurar los años perdidos, está hablando de algo muchísimo mayor que recuperar el tiempo u oportunidades que teníamos. Está hablando de reconectarnos. ¿Me explico? Y ese sufrimiento que intentó apagar nuestra identidad y nuestra fuerza, incluso nuestra misión en nuestro mundo, queda completamente con un efecto contrario.
Por eso si hoy te has sentido olvidado, cansado de luchar o atrapado en un pasado de errores o de dolores o de malas decisiones, repite, nada de esto tiene más poder que la palabra de mi Padre. Y si Él dijo que va a restaurar, entonces va a suceder, no importa lo que te hayan quitado. Dios tiene recursos que no se agotan, Él es perfecto, Él puede generar frutos en campos que parecían muertos. Él transforma pérdidas en plataformas y ruinas en testimonios vivos de gracia y de superación. Mira, perseverar es el punto de quiebre entre los que se rinden y los que vencen. Entiende que con Dios así es. Si permaneces fiel, incluso sin entender las pérdidas, ya estás listo para cosechar con abundancia tan pronto llegue el tiempo de la restauración. Pero es importante entender que la restauración no es el final del camino, es el comienzo de una nueva caminata. Una vida más consciente, más fuerte, más alineada con el cielo. Una vida en la que ya no vives por las circunstancias, sino por fe. Ya no vivo por las circunstancias, sino por fe. No por lo que me rodea, no por el que dirán, no por lo que piensen o por mi necesidad de ser aprobado. A mí me importa lo que dice Dios y tengo fe. Una vida en la que cada decisión se toma con sabiduría, con discernimiento, con propósito. Donde aprendimos a decir no a lo que nos aleja de Dios y sí a lo que nos acerca a nuestra verdadera esencia y llamado en Cristo. Cierro diciéndote que si este mensaje ha tocado tu corazón, comenta, apoya, siembra, comparte. Y pon algún comentario que diga, Dios está restaurando mis años perdidos. Comenta, porque ese acto de fe que hagas, aunque sencillo, va a tener poder. Porque cuando lo declares por escrito y por convicción, vas a activar algo dentro de ti. Y estás señalando al cielo que estás listo para vivir lo nuevo. Y cada persona que lea tu comentario va a ser impactada por tu valentía y la gloria va a ser de nuestro Señor. Amén. Qué mensaje tan hermoso y tan tremendo. Porque el Señor nos habla claramente. Claramente. Ten paz. Eclesiastés 7:9 te dice que no te apresures a enojarte. Y Eclesiastés 7:18 dice que el que teme a Dios le va bien en todo. Hoy el Señor te ha hablado tremendamente. Hoy vengo a decirte, arrebata esta palabra, arrebátala para ti y para tu casa. Padre, te doy gracias por este mensaje que me has permitido, Señor, grabar, que eres tú a través de este siervo inútil. Que toda la gloria sea para ti, Padre Rey Todopoderoso, y te suplico, Señor, ayúdanos, Señor, a sacar este ministerio adelante. Padre, estamos listos, Señor, agradecidos por tu gracia preciosa, Señor. Te dije, Señor, heme aquí, envíame a mí, déjame participar, Señor, y no me arrepiento. Me voy, Señor, de este lugar y nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, diciendo fuertemente, viva Jehová, viva Jesucristo, viva el Santo Espíritu de Dios en cuya presencia estamos. Te doy gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, amén y amén.